Bien, damos la bienvenida a los amigos y hermanos que están con nosotros, tanto presencial como por internet, dando gracias al Señor que nos concede nuevamente adorarle juntos. Le pedimos que nos lleven en oración. Cada domingo es un reto poder predicar la palabra con tantas necesidades que hay en el pueblo de Dios. Y necesitamos que el Señor nos conceda gracia para poder servir a los que están necesitados y también para poder orar y predicar la palabra. Pedimos en ese sentido sus oraciones. Hay muchos pastores que están enfermos. Dios nos ha guardado, pero otros tienen COVID o tienen problemas de alguna índole. No se olviden de orar también por sus pastores, que el Señor nos ayude para poder predicar la palabra, poder ayudar a los que están en necesidad. Si pueden, hermanos, acompañarme a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 10 en adelante. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, Padre nuestro, clamamos a ti para que tú nos concedas paz, nos concedas poder estar quietos, nos concedas, Señor, oír tu voz. Haz, oh Padre, que huyan de nosotros todos aquellos pensamientos que pleitean con tu palabra y que nos hacen temer. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a creer que tu amor bondadoso y tierno es el que se revela a través de ella. Y santifícanos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El título del mensaje es La santidad de Dios y su cuidado por su iglesia, segunda parte. En el mensaje anterior, hermanos, nosotros vimos que Dios es un Dios santo y esto lo hace distinto a todas sus criaturas. Esto lo revela a Él en todo su carácter, en todas las Escrituras, en la creación.
La creación los revela como santo. La palabra de Dios los revela como santo. La ley de Dios los revela a Él como santo. Y por esas causas, Él demanda que su pueblo sea santo. Él ha dado medios para que su pueblo logre esta santidad. Nos ha dado su Espíritu Santo para perdonar nuestros pecados, regenerarnos, hacernos nuevas criaturas. Nos ha dado una ley santa en la que debemos de ocuparnos continuamente, examinándonos como un espejo, viéndonos en ella, examinando nuestros actos, motivaciones como un espejo, para que ella nos guíe hacia esa santidad. Y nosotros veíamos cómo Dios en su palabra, a través de su Espíritu, a través de su ley, nos ha dado los medios para que nosotros crezcamos en santidad, en ese medio de santificación que debe de ir progresando en nuestras vidas. Nosotros estamos involucrados por la obra del Espíritu Santo ya en esa santificación, involucrados en el sentido de que ahora regenerados, perdonados por Cristo, nosotros podemos ocuparnos con la palabra de Dios a estudiar esa palabra. Y tenemos la mente de Cristo, con su Espíritu, con su palabra, para ocuparnos, involucrarnos en ese método, en ese medio de santificación que es para nosotros mismos. Él nos ha dado su ley para que, aprovechando su ley, la pongamos por obra y seamos santificados por esa ley. Pero también notamos que dentro de esos medios de santificación, Él nos demanda a nosotros que seamos santos y nos ocupemos, además del estudio de la palabra, además de la ley de Dios, de estudiarla y de obedecerla, nos manda también a autonegarnos a nosotros mismos, al pecado. Nos manda a poner freno a nuestra maldad y a nuestra iniquidad, como lo vimos en el mensaje anterior. ¿Y cómo Dios lo hace? Formándonos. Él nos forma a través de una disciplina formativa. Y decíamos que la disciplina no es la llamada atención, la reprensión. La disciplina tiene que ver con todo, con instrucción, con la guía de un padre, como por ejemplo la guía que tiene un padre con su hijo y lo sienta a enseñarle qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Eso es disciplina formativa. Y nosotros aquí debemos estar involucrados en recibir esa disciplina formativa en la que nos sentamos a los pies de nuestros maestros, pastores, aquellos que nos están discipulando, hombres y mujeres ancianos con la palabra de Dios, que nos educan por medio de la formación de la palabra, para que seamos conforme a la imagen de Cristo, para que crezcamos la imagen de Cristo. En esa disciplina formativa, todos los hijos de Dios deben de participar. Nadie se puede excluir. Y por eso el afán de los pastores: congréguese, escuche la palabra, ponga en práctica la palabra, venga al culto de oración, aplique los principios de la palabra de Dios. No sea tardo para hacerlo, porque usted debe involucrarse en esa disciplina formativa, oyendo y actuando. Por precepto y también por ejemplo. Esa disciplina formativa nos capacita a nosotros para crecer. Y esa disciplina formativa nos va a demandar a nosotros a hacer cosas, pero también a abstenernos. Abstenernos a practicar la verdad, pero también a abstenernos de todo lo que tenga apariencia de pecado. Del pecado y de lo que tenga apariencia del pecado. Pero más aún allá podemos llegar, porque aún hay cosas buenas y justas y válidas que por causa del Señor yo debería de abstenerme. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Aún por esas cosas lícitas, no me dejaré dominar. Y en esa autonegación hablábamos la semana pasada
como veíamos en los versículos 8 al 9, de que estamos llamados a esa autodisciplina y nos enfocamos especialmente en la parte de luchar contra el pecado, que es el énfasis aquí en estos versículos. Pero ahora queremos continuar a partir del versículo 10 en adelante. Cómo Dios nos llama también a que continuemos avanzando en esa disciplina. Hay una disciplina formativa. Y en esa disciplina formativa estamos todos involucrados. Pero hay también una disciplina que es la disciplina correctiva, en la que también todos estamos involucrados. Por ahora hablaré de la iglesia local. Toda la iglesia está involucrada en la disciplina del Señor, la disciplina correctiva. Así como está involucrada la disciplina formativa, también la disciplina correctiva. Y lo primero que el Señor dice en el versículo 10 en adelante es que nosotros no podemos cometer el gravísimo error de menospreciarnos unos a otros. No podemos cometer el gravísimo error de tener a los demás como menores que nosotros o tener una percepción de que nosotros estamos por encima de los demás. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Recordemos, como decíamos en el mensaje anterior, que el Señor Jesucristo está hablando a los discípulos. Él está instruyendo a los hijos de Dios que ellos procuraban tener el primer lugar, tener la primera posición en el pueblo de Dios. No, hermanos, no menosprecien a los demás pensando que ustedes merecen la primera posición. No menosprecien a los demás pensando que ustedes son los que merecen el primer lugar en la iglesia o el primer lugar en el reino de Dios. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El objetivo de la obra del reino en sus vidas no son los lugares, es la salvación de las almas. El objetivo de la venida del reino no es ver quiénes son los más aptos ni los más inteligentes para ubicarlos y con eso tener control. No, el objetivo de la llegada del reino de Dios es la salvación de las almas. ¿Y qué contraste? Los discípulos lo que piensan es, llegó el reino, ¿qué lugar me toca? Yo quiero ser un líder. ¿Qué lugar me toca? Yo quiero estar cerca del pastor, amigo personal e íntimo del pastor. Un pensamiento muy común entre nosotros. Siempre queremos estar pegados, enllavados, conectados con el de arriba. Pero el Señor en su mente, y es lo que Él está transmitiendo a ellos, y aquí está, y Él continúa formándolos a través de la disciplina formativa, y les hace entender que el objetivo del reino no es dar lugar a las personas, es la salvación de las almas, es alcanzarlos, que ni uno perezca. Y por eso Él les recuerda, ¿qué os parece? Y ahí viene un ejemplo de lo que Él está diciendo. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Miren el corazón pastoral de nuestro Señor Jesucristo, educando a sus discípulos. Vuestro anhelo no debe de ser encontrar el primer lugar, sino buscar a las ovejas perdidas. Vuestro anhelo en el reino de los cielos debe de ser el servicio a vuestro Dios a través del pueblo de Dios, a través de ganar las almas perdidas. Así, como si estuviera señalando, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, conectando toda esa enseñanza con esta verdad,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y aquí el objetivo de la disciplina correctiva: salvar la oveja que ha pecado y que está en un gran peligro. Salvar al impío que está pecando y que está en un gran peligro. He aquí, por tanto, si tu hermano peca, tú, como buen pastor, irás a buscar la oveja perdida, a rescatar la oveja que está en contra de Dios, pecando contra su propia alma, en peligro, y tú lo vas a rescatar. Pero él fue quien me ofendió. Quien está en peligro no es el ofendido, quien está en peligro es el ofensor, el que ha pecado. Amados hermanos, miren la consecuencia del pecado, cómo nos pone en gran peligro en nuestra alma. Y miren el fin de la corrección y de la disciplina correctiva: salvar a esa alma. No restaurar el buen nombre, no ir detrás de vamos a perder algo. No, hay que rescatar esa alma. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y hay que tener una nota de balance. Recuérdense que esto es él está hablando en forma metafórica. Está hablando de animales en un contexto de un pueblo, que está lidiando con animales, con sembrar y todo lo demás. Y si un animalito se va por ahí, sale a buscar al animalito, un animalito descarriado. Esa es una metáfora para traer la enseñanza. Aquí no se está enseñando que los creyentes se van a descarriar y se van a perder y van a actuar como mundanos. Él está usando el ejemplo cotidiano para dar una enseñanza espiritual. El objetivo nuestro, cuando alguien peca y cambia de sentido, en vez de andar por el camino recto de la palabra, del amor al prójimo, dobla y se va por el camino errado y está pecando contra el Señor, que de paso la palabra pecar es errar al blanco. Lo que significa es errar al blanco. Aquel que ha errado al blanco debe de ser restaurado, porque Dios no quiere que ese que ha errado al blanco se aparte, se endurezca, peque contra su Dios, apartándose, endureciéndose contra Él. Por lo tanto, amados hermanos, aquí notamos que Dios establece una disciplina de corrección, que toda la iglesia está involucrada. El pecado no solo condena a los hombres eternamente, sino que además destruye la santidad de la iglesia. Y como Dios no quiere que ninguno perezca en su pecado, Él nos llama a disciplinarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros. Y en la segunda parte de esta instrucción, vemos aquí que el Señor nos dice, el Señor nos recuerda que el propósito de esa amonestación, de esa corrección que un hermano hace con el otro, es la restauración, como hemos dicho. Ese es el objetivo. Hebreos 3:13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos unos a otros. Pero también dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren con cuánta sobriedad el Señor nos llama a nosotros a exhortarnos, a tratarnos, a hablarnos unos a los otros, pero también nos llama a restaurarnos.
¿Y cuál es el corazón que debe tener alguien que está restaurando a otro? Un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre es una gracia del Espíritu que nos hace buscar el bienestar del otro. Que nos hace buscar el bien del otro. Que nos hace mantener nuestra capacidad de hacer bien o mal, ese poder que tenemos, bajo control y usar toda esa capacidad y gracia y dones que nos ha dado para restaurar al otro. Ese espíritu es el que debe de estar en nosotros. Un espíritu capaz de contener todo lo que yo sé y utilizarlo para el bien del otro. Un espíritu de mansedumbre. Pero también dice que el objetivo es que yo debo de restaurarle con dicho espíritu, renovarle, salvarle. Dios nos manda a que nosotros procuremos una disciplina correctiva, los unos con los otros como creyentes. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que ir donde mi hermano. Ve y repréndele estando tú y él solos. He ahí el proceso. Cuando ese hermano falló en él aplicarse a sí mismo los principios de la palabra, autonegarse para no pecar contra otro hermano, cuando él ha fallado en eso y ha caído en pecado, el otro hermano que ha recibido la afrenta de él, tiene el llamado de acercarse con espíritu de mansedumbre, reprenderlo con el objetivo de restaurarlo al que ha caído, al que ha fallado en aplicar los principios de la palabra de Dios para autonegarse. Yo debo de restaurarle, levantarle. Esa es la mente y el corazón que está detrás. Y Dios está buscando ¿qué? Que aquel que ha pecado sea salvado, restaurado. Y si acontece que le encuentra de ciertos testigos que se regocija más por aquella que por las 99 que nunca pecan, que por las 99 que no son descarriados. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que ese hermano que ha pecado contra ti se pierda. Tú ve y repréndele con este espíritu. Y amados hermanos, Dios nos llama a aplicar la disciplina correctiva a nosotros, los miembros de la iglesia, estando tú y el hermano solos. Estando tú y el hermano solos. Y este es como objetivo para que ese hermano tenga la oportunidad de resarcir el daño, de pagar el daño, o por lo menos de buscar las formas de cómo resolver el asunto, dando la oportunidad para que él sea restaurado a su comunión con el Señor. Dios nos manda a reprendernos, a amonestarnos. Ve y repréndele. Es importante que todos los cristianos practiquen el amor en la amonestación. Practiquen el amor en la reprensión en medio de nuestras relaciones. Si los creyentes aplicaran conscientemente, diligentemente, con el objetivo de restablecer al que ha pecado, con un espíritu de mansedumbre, no sería necesario en muchas situaciones la disciplina pública, la expulsión de personas de la iglesia, porque algún hermano lo supo, alguien lo supo, alguien oyó el chisme, alguien lo oyó. Y si ese alguien hubiera, ven acá fulano, siénteme. Tú estás hablando mal de fulanito de tal. Tú hablaste con fulanito de tal. Ven acá, hermano. Tú me hiciste partícipe de que tú no le pagaste al hermano fulanito de tal. Tú tienes que cumplir con ese deber.
la amonestación procurará o llevará a ese hermano a una restauración, a que él enmiende su mal camino. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No con un espíritu de pecaron contra mí, esto es pecado, pecado, pecado. Si cada vez que yo como pastor actuara así, cuando alguien peca contra mí o contra otro hermano, la iglesia no sería un lugar de paz, porque yo mismo estaría promoviendo la indisciplina, el rencor, el odio. Usted sabe los casos que me llegan a mí para tratarlo, con mucho cuidado, con mansedumbre. Nos llegan muchos casos. A usted le llegan muchos casos. Dios te llama que con misericordia y con la verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbio 16:6. Este pasaje nos enseña que nuestras amonestaciones deben estar cargadas de la verdad. Debe ser la palabra de Dios la fuente primaria. Ella debe ser nuestra fuente primaria de donde nosotros traigamos a esa persona al arrepentimiento. Pero también debe de estar allí la misericordia, como dice también Gálatas, considerándome a mí mismo, no sea que yo sea tentado. Bueno, porque el pecado es tan peligroso que aún usted corrigiendo el pecado puede pecar. Aún usted tratando de hacerle un bien a un hermano, restaurarlo, puede hacerle daño a esa persona o puede pecar contra Dios. Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido, considérate a ti mismo. Restaurle, por lo tanto, con espíritu de mansedumbre, porque vosotros sois espirituales, no carnales, no impíos. Parece que en el contexto del pasaje, Pablo utiliza varios contextos en el que él dice, bueno, los que son carnales son de la carne, no son del Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Aquí no cabe eso de que un cristiano carnal, hermanos. El hombre o la mujer que se hace llamar cristiana, que está supuestamente en la carne, posiblemente lo que sea es un impío, hermanos. Nosotros somos espirituales porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y tenemos que responder así. Pero yo y usted sabe cuán duro es cuando hemos sido tocados en nuestros sentimientos, en nuestros intereses, en nuestras cosas personales por otra persona. Cuán duro es. Necesitamos orar, pedirle a Dios la gracia de que nosotros tratemos a esta persona con el amor, con la misericordia y aún con el respeto. Hay personas que son mayores que yo, que han pecado contra mí, y no por eso yo debo de faltarle respeto. Hay niños que han pecado contra mí, y yo soy mayor que ellos, pero yo no tengo por eso que pisotearlos. Y hay personas que son iguales a mí. Es decir, hay tantos niveles que usted tiene que a veces que pedirle a Dios, dame sabiduría para ver cómo yo trato esta situación con esta persona. Porque el objetivo de Dios es que ese hombre, que esa mujer, que puede ser el presidente, que puede ser mi esposo, que puede ser mi amigo, que puede ser mi hijo, sea restaurado. Ese es el objetivo de Dios. Y no sea aparte, endurecido. Si oyere tu reprensión, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, como el buen pastor que deja las 99 ovejas, ve y busca a otro testigo para tratar nuevamente el asunto. Busca otro testigo. Ve con otro testigo a tratar el asunto. ¿Y por qué eso de otro testigo? ¿Por qué involucrar a otra persona? Bueno, pero que dice la Escritura en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio dice, 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso es que si yo traté mi asunto con mi hermano de forma particular y no entiende, espérate,
hermano fulano, vengan. Yo necesito que ustedes estén en esta segunda reunión, porque en la primera no nos entendimos. Ahí llevo mis evidencias. Mire, hermano fulano, estoy hablando con hermano fulano aquí. Estas son mis evidencias de todo lo que ha pasado. Porque las escrituras dicen, con 2 testigos o más se tratará el pecado. Se mantendrá la acusación contra esa persona, para que esa persona se avergüence de su pecado, se arrepienta de su pecado, para que cumpla con su deber. Y aún esto lo podemos encontrar en el caso de pastores, donde se ha pecado contra un pastor. Aún usted, como hermano, como hijo de Dios, usted tiene que escuchar la voz de otro testigo. ¿Es eso verdad? Porque el pastor también tiene una responsabilidad. Es un cristiano como cualquier otro. Pero yo este texto, que yo se lo aplico a otros hermanos, también tengo que aplicárselo a mis pastores para su restauración y para darle, ¿verdad?, la oportunidad. Porque de cuánto se acusa a los pastores. Y muchas veces mintiendo. O cuánto se acusa a mi hermano mintiendo. Y yo tengo que dar la oportunidad a mi hermano, que por una situación no me pudo pagar, no le puedo pagar a otro, y yo estoy de testigo y escucho. De igual manera, todo esto, amados hermanos, debe de aplicarse concienzudamente, como demanda la palabra de Dios. Porque nosotros debemos de velar. ¿Por qué? Por la restauración. Porque al fin y al cabo lo que encontramos en la disciplina es el cuidado de Dios por su pueblo. No es cuidar a esto o aquel. Es el cuidado de Dios por todo su pueblo. Por lo tanto, hay principios en la palabra que están aquí claramente que nosotros tenemos que aplicar. Dios llama a la iglesia a involucrarse en la disciplina correctiva. Pero también, además de que la iglesia está involucrada, amonestándose uno a otro, también la iglesia está involucrada en otro sentido, involucrando su liderazgo. Dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Observen cómo va avanzando el método. Yo tengo que acercarme a la persona, amonestarla. No funcionó. Voy a buscar mis testigos. Y voy a amonestar con mis testigos. Ni a los testigos los escuchó. Yo te voy entonces a llevar a la iglesia. Lo voy llevando a mis pastores. Para que ellos tomen carta en el asunto. Y a través de ellos la iglesia puede involucrarse de manera ordenada y de forma cuidadosa, porque el objetivo es la santidad, la gloria de Dios y el cuidado de la iglesia local. Los pastores en representación de la iglesia deben de sentarse contigo y con ese hermano para seguir ese proceso y confrontar con las evidencias necesarias a ese hermano que ha pecado, procurando su arrepentimiento, procurando que restaure a aquel contra que ha pecado. La iglesia también tiene un papel de amonestación, pero miren en qué nivel va la iglesia. Primero usted trabaja con su propio corazón y usted se disciplina, se sujeta a la palabra de Dios y se humilla ante Dios. Segundo va la corrección del hermano contra el cual tú has pecado, pero luego va la corrección de 2 o más testigos, en presencia de 2 o más testigos, y luego va la iglesia, en cuarto lugar. En cuarto lugar, y esto es importante resaltarlo, usted no está honrando a Dios si cuando el hermano Joselín pasa y le pisa el callo del pie derecho, usted brinca, no habla con Joselín, sino que coge un pique y coge para el pastor algún mal y le dice, me pisó el callo, venga, repréndalo. Entonces, ¿tú hablaste con tu hermano que te pisó el callo?
que te pisó el pie derecho. Hablaste con él. Yo no hablo con gente. Y de ahí sale lo que realmente hay. Y de ahí sale lo que realmente hay. Tú tal vez lo que necesitas es orar por ti, por tu enojo, por tu ira, por tu convulsión. Dame dominio propio, dame claridad de mente, permíteme tratar con mi hermano. Señor, ayúdame. Dame un corazón humilde, ayúdame, dame dominio propio, Señor, ayúdame. Mi hermano, mi querido hermano, quiero hablar contigo. Y sentarlo ahí y reprenderlo con espíritu de mansedumbre, buscando su restauración. Y si no te oye, entonces ve a buscar 2 testigos. Y si no lo oye, ve a la iglesia. Hay un orden establecido aquí. Dios está buscando la santidad en medio de su pueblo, amados hermanos, pero no a costa de la verdad. Dios está buscando la restauración del alma de su pueblo, del que ha pecado, del que se siente ofendido, pero no a costa de la gloria de Dios. Cuidado, porque a veces lo que estamos es tratando de no quedar mal nosotros, o de cuidarnos, o de lo que sea, de cuidar mis intereses, lo que sea, cualquier cosa que esté en nuestro corazón. Tenemos que ir delante del Señor, y a veces la gente necesita paciencia, a veces la gente necesita tiempo. Yo a veces le digo a algunas personas, mira, aún a los muchachos, tú debes tener algo de paciencia. No corrijas torpezas como si fueran pecado. Torpezas son torpezas. Usted sabe lo que es eso. Se le cayó el plato y se rompió. Se le cayó el plato, una ofensa. Cuidado con corregir torpezas como si fueran pecado. Negligencia, descuido, como si fueran pecado. Hermano, no es lo mismo ni es igual. Dios nos llama a restaurar al que ha pecado. Nos llama a corregirlo, a amonestarlo. Por favor, no cometamos el error de quedarnos callados, de dejarlo así, de esperar que el pastor se sueñe para que lo vea y se dé cuenta. Señores, el pecado tiene que ser corregido, porque ese es el otro extremo. El pecado tiene que ser corregido, tratado bíblicamente, con todo lo que hemos dicho, pero debe ser tratado. Y a veces nos sentimos ofendidos con justicia, pero no hacemos nada, y también eso está mal. Y dejamos que esa persona siga haciendo mal y mal y mal y mal. Confronte a la persona, amoneste a la persona. No lo deje pasar, por favor. No permita que la unidad de la iglesia, que el amor del Señor en medio nuestro, que el candelero de la iglesia se apague, porque usted se ha quedado callado y ha permitido que el pecado de una persona corrompa a toda la iglesia o haga daño a toda la iglesia, traiga descrédito al nombre de Cristo. Porque están los dos extremos, el vengativo, como el que no le interesa, no le importa, no me quiero meter en eso. Eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad de los pastores. Eso es responsabilidad de los diáconos. No podemos estar en ninguno de los dos extremos. Dios nos demanda que nosotros estemos involucrados en la santidad del pueblo de Dios. Nos llama a estar involucrados en la disciplina y la corrección del Señor. Nos llama a estar involucrados. No es que se quede callado, es que lo haga con el espíritu que Dios demanda, con el corazón que Dios demanda, con el objetivo de Dios. Con el objetivo de Dios. Dios llama a la iglesia a involucrarse. Esta disciplina eclesiástica, esta disciplina correctiva que ese hermano va a recibir por no haber escuchado él la palabra de Dios y someterse a la palabra de Dios, por él no haber escuchado a su hermano que con amor lo ha reprendido, por él no haber escuchado a los testigos,
Él tiene que sentarse con sus pastores para ser amonestado. Él lo necesita. Él necesita que su pastor se siente y lo amoneste. Y le diga, hermano, esto está mal, por esto. Mire lo que enseña la palabra de Dios. Y lo que está pidiendo es justo. ¿Para qué? Para corregir al hermano. Para rescatar esa oveja que iba por el camino recto, pero que se desvió. Que ha actuado ahora neciamente. Miren a Natán. Con sabiduría trató a David. Pero miren, cuando usted lee la historia bíblica, usted verá que los reyes se sentaban para juzgar. Y la gente iba. Y allí estaban los ancianos. Y ahí estaba la gente esperando su turno. Y cuando el rey dictaba sentencia, había gente allí escuchándolo. Y habían ancianos y había personas de peso allí. Y cuando Natán fue, él fue a pedir una reunión con el rey porque tenía una situación que tratar públicamente. Con todo el mundo ahí. Y cuando le hace la historia, se lo hace delante de todo el mundo. Y cuando David dicta sentencia, Natán se lo dice delante de todo el mundo. Hay una disciplina correctiva, pública. Y Natán lo hizo por amor al alma de David, porque él había escondido su pecado, porque él había pecado contra su Dios. Y posiblemente la única persona que podía confrontarlo no estaba viva, él la mató. El esposo de la mujer. Entonces, como ya no había testigo ni quien lo tratara, Dios pasó al próximo paso y mandó al siervo de Dios. Pero ahora era pública la cosa. Y así lo hizo, por amor al alma de David. Y nosotros notamos, amados hermanos, que David fue restaurado. David se restauró cuando se arrepintió. Cuando vio su pecado por la disciplina hecha ahí públicamente, dada por su pastor Natán. Le dio vergüenza a David la gran maldad que había hecho, porque públicamente se había tratado con su pecado. Esta disciplina eclesiástica también impedirá que el pecado se extienda a otros. El autor de Hebreos dice a los creyentes que se cuiden de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos 12, versículo 15. Esto quiere decir que si algún conflicto entre personas no se resuelve rápidamente, los efectos se pueden esparcir a todo el cuerpo. Aquí vemos que cuando no hemos podido resolver nuestros problemas con algún hermano, no es a los impíos que debemos llevar nuestro caso, sino a la iglesia. Dilo a la iglesia. Dios deja claro Dios deja claro que es su deseo que la congregación participe para tratar con la conducta pecaminosa de este miembro. Pero también es claro que la congregación debe de negar también a otros, a miembros que no reconocen la autoridad de la iglesia para tratar con ellos, como vemos más adelante. Dice el versículo 17, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermano, el trato con la iglesia es importante, porque si no oye la iglesia, esta persona es un impío. Y ya la iglesia debe declararlo impío. Tú eres un impío. Tú eres un gentil y tú eres un publicano. Y esto es para sacarlo de la fila de la iglesia local. Y ahí entramos a una tercera forma de disciplina, la disciplina punitiva, en la que la iglesia está purgando, limpiando de medio de su pueblo a gente que no es un hijo de Dios, no es un creyente, no obedece la ley de Dios, no obedece al hermano que lo reprende, no obedece a los testigos. Y cuando la iglesia se acerca y lo trata, no le importa lo que diga la iglesia. Es un impío, es un inconverso,
Esta disciplina punitiva está llamada a ser tomada por la iglesia para limpiar al pueblo, al cuerpo de Cristo. Cuando un miembro pierde toda relación con la iglesia, cuando un miembro está impuesto a desobedecer y tiene indisposición a someterse a la palabra de Cristo y al gobierno que Cristo ha establecido, sus pastores en su iglesia, este debe ser sacado de las filas de la iglesia local. Y todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios debe tenerlo como un impío. Miren cómo dice Pablo en 1 Corintios 5, versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, la asamblea de la iglesia, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de Cristo, dada a la iglesia, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren que aún Pablo tenía en mente algo con esta terrible disciplina. Tenía como objetivo que fuera salvo. Aún si fuese por fuego, por aflicción, aún si fuese por pela, por fuete, que Dios aún así tenga misericordia de él, lo salve. Échenlo a Satanás, fuera de la iglesia local, al mundo. Esto es verdaderamente triste, que una persona llegue a estas consecuencias, porque a partir de aquí queda expuesto a Satanás sin la protección y cuidado de la iglesia, sin la protección y cuidado de sus pastores, sin la protección y cuidado de sus hermanos, sin la protección y cuidado de la palabra de Dios, entregado al diablo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si la iglesia congregada ata a este hombre, a esta mujer, a su pecado y la deja en su pecado, lo ha hecho Dios en el cielo. Lo ha hecho Dios en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto lo hace en el sentido de esta amonestación, de esta disciplina, con este hombre, con esta mujer, que ha pecado contra Dios. Y Dios está buscando su cuidado, pero también busca el cuidado de su pueblo. Busca su santidad, que sea su santidad en el pueblo de Dios. La decisión eclesiástica ha atado a esta persona aquí en la tierra como en los cielos. Y las futuras consecuencias de su pecado no se harán esperar por haberse negado a someterse a la disciplina que Dios ha impartido por medio de su iglesia. Ha sido atado a las consecuencias de su propio pecado. Pero aún esta disciplina tiene como fin el arrepentimiento y la restauración de este hombre. Aún la disciplina tiene como fin esto, aún esto que hizo el apóstol. Y nosotros notamos que la segunda carta a los Corintios, el mismo que había recibido tal disciplina, hermanos, gloria a Dios, se arrepiente. El mismo que había sido echado a Satanás, había tenido convicción de pecado y se arrepintió. Y Pablo escribe, hermanos, restauradle, recibidle. Yo le he perdonado, perdonadle. Y es hermoso, amados hermanos, cómo esa disciplina en ese caso obró fielmente como Dios quería que obrara en el alma. Y por esa causa, cada uno de nosotros debe tomar el espejo de la palabra de Dios con mucha consideración y cuidado, porque Dios procura la santidad de cada uno de nosotros, procura el que andemos en el temor a Dios, pero para eso ha puesto su ley, ha puesto su espíritu, ha puesto a su pueblo,
ha puesto el ministerio pastoral y ha ordenado la disciplina en medio de su pueblo para ese fin. Ha ordenado la disciplina. Por lo tanto, guardemos esta salvación, amados hermanos, con gran temor y reverencia delante de nuestro Dios. Yo deseo ganar las bendiciones de Dios, pero también temo su disciplina. El mismo apóstol decía, yo temo que habiendo sido heraldo para unos, venga a ser desechado. Y él está pensando en su ministerio como apóstol a los gentiles. Él está considerando que su pecado puede llevarlo a perder ese servicio a aquellos que están tan necesitados de esa salvación. Algunas breves aplicaciones. Hermanos, Dios nos llama a crecer en el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, porque nos ayudarán a ejercer autonegación en nosotros mismos y hacia nuestro pecado. Este tipo de disciplina que cada creyente debe de ejercer le ayudará a mortificar el pecado, a obedecer las Escrituras cuando le dice que corte el ojo, que corte la mano. Nuestra salvación posee un costo tan alto que autodisciplinarnos, que aplicar la palabra de Dios a nosotros es no solamente una bendición, es una necesidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero mire, eso le va a pelar a usted la mano, las rodillas, el corazón, porque su deber es aplicar las Escrituras. Pero también en segundo lugar, amado hermano, Dios nos llama a instruirnos, a amonestarnos, a reprendernos con misericordia, con espíritu de mansedumbre unos a otros. Es la manera en la que nos hará madurar y dejar el pecado. Es la manera en que Él mantendrá su iglesia santa y pondrá un alto a nuestros pecados, haciéndonos crecer de esta manera a la imagen de Cristo. No dejar de hablar del pecado no es la solución. Hacernos la vista gorda no es la solución. Es amonestarnos, es reprendernos con ese espíritu buscando la restauración. Es que tú apliques las Escrituras a tu propia vida a través de esa disciplina formativa para ser una iglesia santa. Solteros, ¿en qué áreas de tu vida Dios te está disciplinando? Para que dejes tu grosería, tu asperidad, tus mentiras, tu codicia y todo tipo de pasiones vergonzosas. ¿En qué área de tu vida Dios te está reprendiendo? Arrepiéntete, deja tu pecado y haz obras dignas de Dios, para que Dios traiga a tu vida las bendiciones prometidas. Hay muchas bendiciones que no son retenidas por nuestra impiedad o incredulidad. Santiago nos señala eso. Cuando pidas, pide con fe. No seas como las olas del mar. No seas incrédulo al orar. Cuando se traten entre ustedes, no tengan preferencias. Él está haciendo señalamientos. Pablo lo hace en la carta de los Romanos, a la carta de los Gálatas, Corintios. Y cada una de estas enseñanzas tiene una aplicación directa a nuestra vida. ¿Qué estás perdiendo por no aplicar la palabra de Dios? No estás madurando más. No estás creciendo más porque no oyes la amonestación. Hay solteros que posiblemente mueran solteros porque son unos perezosos. Y posiblemente Dios no le quiera dar una de sus hijas a ese perezoso para que pasen hambre. Y esta espera sin tiempo posiblemente es una forma de disciplina para ti. Digo posiblemente porque yo no estoy en la mente del Señor, pero Dios concede su misericordia a sus hijos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué pecado tú estás amamantando? Que no estás corrigiendo, del cual no te estás apartando, porque hay una parte que es tu responsabilidad.
Hay una parte que es tu responsabilidad. Muchos casados no crecen porque simplemente no les hacen caso a sus cónyuges. Hombres que podrían estar sirviendo al Señor no pueden porque han determinado ignorar la amonestación de su esposa en su problema de carácter. Mujeres rebeldes, indóciles a sus esposos, son estériles en la ayuda a los demás, ya que ni a su esposo le quiere servir como una sierva de Cristo. ¿Por qué Dios tiene que llamarte a su servicio en el pueblo de Dios? Si tú en tu casa no quieres servir como una sierva. ¿Cuántos jóvenes no escuchan la amonestación de sus padres, las amonestaciones? Y hoy comen el polvo de la derrota. No prestan atención, se hacen del oído sordos. ¿Para qué? Para que Dios les humille. Para que Dios les reprenda públicamente. Para llenar de tristeza sus malos caminos. Qué triste ver jóvenes con un pie menos, con un brazo menos, con un embarazo fuera de su hogar, por no escuchar la exhortación y amonestación de sus padres. Por no escuchar, por no obedecer. Es sencillo como eso. Por no escuchar, no obedecer. Joven, que Dios te conceda llegar por lo menos cojo y manco a través de su disciplina. Recibe su disciplina, la de tus padres. Recíbela para que llegues con menos cosas, no con todas las que tú querías, pero por lo menos llegues con menos al cielo. Y no con la que tú quieres, al infierno eterno. Mi amigo que estás aquí, Dios te disciplina con el fin de que tú veas tu pecado. Dios te habla de tu pecado con el fin de que tú te arrepientas. Dios te dice lo ignorante que tú eres con el fin de que busques la verdad. Dios habla a tu corazón para que tú te humilles y para que tú te conviertas. Qué dichoso el hombre al que Dios le reprende en su pecado. Y este hombre lo puede ver y sentir culpa y dolor. ¡Qué dicha! Pero lleve esa culpa y dolor a Cristo. Lleve esa culpa y dolor al Evangelio. Mira a Cristo llevando en la cruz tu pecado. Mira a Cristo ya cargando el madero por ti. Mira a Cristo sufriendo todo el juicio de Dios por tus pecados. No te quedes con la culpa. No te quedes con el dolor, con el remordimiento. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere no remordimiento. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere confesión de pecado. Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que tú seas sano. Y que sane tu matrimonio. Y que sane a tus hijos. Dios quiere verte con un corazón humilde, humillado. Vuélvete a Dios. Reconcíliate con el Señor. La disciplina del Señor tiene un fin de salvación, un fin de restauración. Que Dios nos conceda poder recibir su disciplina con humildad, su disciplina como lo que es el cuidado de un Dios santo por su pueblo. Eso es su disciplina. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de oír tu voz y recibir tu palabra. Oh Padre, ten misericordia de nosotros y a los que están aquí sin Cristo. Permíteles oír tu voz, que les amonesta para que se arrepientan y se aparten de su pecado, para que se vuelvan de sus malos caminos a ti, antes que llegue ese día malo, antes de que partan a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Señor, corrige nuestros caminos, corrige nuestras sendas, ayúdanos, que cada uno de nosotros pueda mostrar un espíritu de mansedumbre para amonestar
como también para recibir la amonestación. Ayúdanos, Señor. Danos este corazón en medio de tu pueblo, donde nosotros busquemos la santidad, busquemos glorificarte en medio de nosotros. A ti sea la gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.